¿De qué sirve dar tu vida por tus hijos en un país que nunca te aceptó, si al final son ellos quienes te entregan? Esa pregunta me ha rondado la cabeza más de una vez en estos días, en esta habitación modesta, con las paredes desgastadas por el tiempo y las heridas invisibles que solo el corazón entiende. Aquí estoy, solo, en la penumbra de la madrugada, escuchando el silencio que solo se rompe con el leve crujido de la casa vacía, y me pregunto si todo ese sacrificio valió la pena. Si todo ese esfuerzo, esas noches sin dormir, esa lucha constante por un futuro mejor, no fue en vano. Porque hoy, justo hoy, sé que alguien traicionó mi confianza, alguien en quien puse toda mi fe, y esa traición me ha llegado de la forma más cruel y inesperada. Recuerdo claramente la primera vez que llegué a este país. Con sueños en los ojos y el corazón lleno de esperanza. Vine con la intención de trabajar duro, de darles a mis hijos un futuro mejor, de ofrecerles algo que en mi tierra no podía darles: educación, dignidad, oportunidades. Pagué cada una de sus carreras, cada curso, cada libro, con sudor y lágrimas. En las noches frías, en trabajos que nadie quería hacer, pensé en ellos. Pensé en que algún día, ese esfuerzo sería recompensado. Y lo fue, en cierta forma. Vi a mi hija graduarse, orgullosa, con una sonrisa que iluminaba mi alma. Sentí que todo valía la pena. Pero ahora, todo ese orgullo se ha transformado en un dolor profundo, en una herida que no sana. Nunca imaginé que la misma hija a la que tanto ayudé, a la que tanto apoyé para que lograra sus sueños en Estados Unidos, sería la que me traicionaría. La que, en un acto de ingratitud, decidió denunciarme. ¿Por qué? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué la llevó a entregarme a las autoridades de inmigración, como si fuera un criminal? La misma que en su momento me pidió ayuda, la que lloró en mis brazos por sus dificultades, ahora me entrega a un sistema que no perdona, que no tiene compasión. Y yo, aquí, en esta soledad, solo puedo pensar en cómo todo ese sacrificio se ha vuelto en mi contra. La madrugada se vuelve más oscura, y en la televisión, a lo lejos, suena una noticia sobre deportaciones, sobre familias rotas, sobre sueños que se pierden en el camino. El olor del café frío todavía en la mesa, el silencio en la casa, solo interrumpido por el eco de mi propia respiración. Pienso en esa niña que una vez fue todo para mí, en sus risas, en sus sueños, en su futuro prometido. ¿Qué falló? ¿En qué momento ese amor y esa gratitud se convirtieron en odio y traición? Me siento cansado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La tristeza y la rabia se enfrentan en mi interior, como dos viejos enemigos que no saben cuándo rendirse. Pero también hay una dignidad en mí, una fuerza que me dice que, a pesar de todo, debo seguir adelante. Que mi historia no termina aquí. Que hay un mensaje que quiero dejar, que el sacrificio de un inmigrante no debe ser en vano, y que la lealtad y el amor no deben ser traicionados de esa manera. ¿Será que en algún rincón de su corazón ella también siente el peso de lo que hizo? ¿O ya se olvidó de quién fue su verdadera familia? Son preguntas que no tienen respuesta, al menos no aún. Solo sé que la vida me ha enseñado que el amor de un padre no tiene precio, pero también que en este país, donde las leyes son duras y el corazón puede ser aún más frío, uno puede terminar siendo víctima de su propia sangre. Y ahora, solo me queda esperar, con la esperanza de que algún día, en algún lugar, ella entienda el daño que ha causado y el valor de lo que yo intenté construir con tanto esfuerzo. Aquí estoy, en esta noche fría, con el alma partida, pero con la dignidad intacta. Porque aunque me hayan traicionado, sé quién soy. Y en medio de esta tormenta, solo puedo confiar en que la justicia, aunque tarde, llegará. Porque la verdad siempre sale a la luz, y los sacrificios no son en vano. Solo espero que, cuando ese día llegue, ella también vea el valor de un padre que, en su desesperación, solo quiso darle lo mejor, sin imaginar que esa misma mano que se extendió para ayudarla, sería la que algún día la entregaría. Desde que esa sombra de traición entró en mi vida, todo ha cambiado. Antes, mi día a día tenía un ritmo diferente, un significado más profundo. Ahora, cada mañana despierto con la sensación de que algo se ha roto en mi interior, como si una parte de mí se hubiera ido para siempre.
La casa, que antes parecía llena de risas y voces de mis hijos, ahora solo susurra el eco de los recuerdos. La televisión sigue encendida, pero las noticias no logran distraerme del dolor. El reloj en la pared parece marcar el tiempo en un ritmo más lento, como si también sintiera la tristeza que me invade. Recuerdo aquellos días en los que la familia era un refugio, un lugar donde todo parecía posible. La infancia de mis hijos, sus risas en Navidad, las promesas que hice en momentos de felicidad, ahora parecen tan lejanas. Prometí que les daría un futuro mejor, que lucharía por ellos en un país extraño. Y lo hice. Bajé por sus estudios con cada centavo, con cada lágrima, con cada noche en vela. En esas noches, cuando el cansancio me vencía, miraba su fotografía en la mesa y pensaba, esto valió la pena. Todo valió la pena. Pero ahora, esa misma imagen me duele, porque sé que esa niña a la que tanto ayudé, esa joven que tanto amé, fue la que me entregó a las autoridades. Me imagino sus palabras, su voz, sus argumentos. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá hecho creer? ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Siempre pensé que éramos un equipo, una familia unida por el sacrificio y el amor. Pero en realidad, quizás nunca fue así. Quizás, en su corazón, algo se rompió mucho antes que ella decidiera denunciarme. Y ahora, no puedo evitar sentir que esa traición no fue solo un acto de justicia, sino una herida profunda que nunca sanará del todo. A veces, en mis pensamientos más oscuros, me pregunto si ella también siente el peso de lo que hizo. Si alguna vez se arrepiente de haberme entregado. La imagino en sus sueños, quizás recordando los momentos en que le prometí que siempre estaría allí para ella, que nunca la abandonaría, sin importar las circunstancias. Pero esas promesas, que en su día parecían sólidas, ahora parecen tan vacías. La casa se siente más fría sin su presencia, y el silencio me abraza como una losa pesada que no puedo quitarme de encima. A veces, deseo poder hablar con ella, decirle lo que siento, decirle que no fue solo un acto de justicia, sino también de injusticia. Que mi corazón, aunque cansado, todavía anhela entender qué ocurrió en su mente, que la llevó a traicionarme. Quisiera que supiera que no busco venganza, solo respuestas. Solo quiero que entienda que, en este país lejano, la familia es lo único que uno tiene, y que la traición duele más que cualquier otra cosa. Pero, ¿será que ella también siente eso? ¿O ya se olvidó de quién fue su verdadera familia? El tiempo pasa despacio, y cada segundo que pasa me recuerda que la vida, a veces, nos da golpes duros y nos deja sin fuerzas. Pero también hay en mí una esperanza tenue, un pequeño destello de fe en que, quizás algún día, ella pueda entender. Que tal vez, en algún rincón de su alma, aún quede algo de esa niña que soñaba con un futuro mejor, que luchaba por sus estudios, que me abrazaba con gratitud. A veces, en medio de esta soledad, me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si en lugar de sacrificio y amor, hubiera habido orgullo, egoísmo o indiferencia. Pero no. Lo que hice, lo hice con la intención de protegerlos, de darles un camino mejor. Y ahora, esa misma acción que parecía un acto de amor, se ha convertido en un acto de traición. El silencio en la casa se hace más intenso, y el corazón me pesa en el pecho. ¿Qué haré ahora? ¿Qué queda para mí en este país extraño? Solo sé que, aunque el dolor me consume, no puedo rendirme completamente. La dignidad aún vive en mí, aunque esté herida. Porque sé quién soy, y sé que mis sacrificios no fueron en vano. Solo espero que, en algún momento, ella también vea la verdad. Que entienda que, en ese acto de denunciarme, no solo me hirió a mí, sino también a esa historia de amor y sacrificio que construimos juntos. ¿Y qué pasará después? ¿Qué será de nosotros? La incertidumbre me abraza, y el miedo de no saber qué vendrá me acompaña en cada suspiro. Pero, en lo más profundo de mi alma, todavía guardo una pequeña esperanza. Porque aunque la traición duela, aún creo en el perdón. Y quizás, solo quizás, algún día ella entienda que el amor de un padre no tiene precio, y que en ese sacrificio, también hay un alma que solo desea ser comprendida. Mientras me sumergía en esa tristeza silenciosa, sin darme cuenta, un pequeño sonido rompió la calma de la noche,
un golpecito suave en la puerta de madera, casi como un susurro en medio del silencio. Por un momento, pensé que era mi imaginación, que el cansancio y la soledad me estaban jugando una mala pasada. Pero ese golpe persistió, con esa constancia que solo tienen las cosas que no quieren ser ignoradas. Me levanté lentamente, con el cuerpo pesado, como si cada paso fuera una lucha contra el peso del dolor acumulado. La casa, que antes parecía un refugio de recuerdos felices, ahora parecía un lugar de sombras y ecos. La madera crujió al abrir la puerta, y allí, en la penumbra, apareció una figura que no esperaba, un joven, un desconocido, con una expresión inexpresiva pero respetuosa. Me miró con ojos que, aunque no me eran familiares, tenían una chispa de algo que no logré entender en ese momento. ¿Es usted don Ramón?, preguntó con voz suave. Asentí, sin poder hablar mucho, solo sintiendo como el corazón latía con fuerza, como si quisiera salir del pecho. La noche, que antes parecía eterna, de repente se iluminó con esa presencia inesperada. ¿Quién era ese joven? ¿Qué quería de mí a esas horas? La duda se mezclaba con una pequeña esperanza, como si en ese instante se abriera una rendija en la oscuridad de mi alma. La vieja casa empezó a parecer más viva, aunque solo fuera por esa presencia que, en medio del silencio, traía un aire de misterio y quizás, de algo más, de una oportunidad. ¿Qué podía significar ese encuentro? ¿Era un signo de que todavía había algo por descubrir, o solo una ilusión que me prepararía para otra decepción? Miré sus ojos, buscando alguna señal, alguna pista de que venía a buscarme en esta noche fría. Él, con respeto, continuó: vengo por una razón muy importante. Quiero hablar con usted, don Ramón. No sé si tiene tiempo, pero, creo que puede entender lo que voy a decirle. En ese momento, mi mente voló a tiempos pasados, cuando todavía creía en la justicia y en la sinceridad de las personas. Recordé las noches en que mi esposa me esperaba con una sonrisa, los días en que mis hijos jugaban en el patio, y las promesas que les hice, que nunca los abandonaría, que lucharía por ellos hasta el final. Pero esa esperanza, esa fe en lo bueno, parecía tan lejana ahora. La traición de mi propia sangre había abierto una herida que aún sangraba. Y sin embargo, algo en ese joven me hacía sentir que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Que en medio de tanta oscuridad, todavía había una chispa de luz que podía iluminar el camino. Sentí un pequeño temblor en las manos, y una duda invadió mi mente: ¿será que esta visita, esta posible verdad, traerá una solución, o solo abrirá heridas aún más profundas? ¿Me ayudará a comprender lo que ocurrió en ese corazón tan cercano, o solo será otra forma de lastimarme? La noche avanzaba, y con ella, mi inquietud crecía. La figura en la puerta parecía estar allí por algo más que una simple visita. ¿Será un mensaje de redención, o solo otra mentira disfrazada de esperanza? La tensión en el aire era palpable, y en mi interior, una vieja semilla de duda comenzaba a germinar. La verdad se acercaba, quizá de forma inesperada, y solo puedo preguntarme: ¿qué será lo que revela este encuentro? ¿Un acto de bondad, una traición disfrazada, o la revelación de un secreto que cambiará todo? La noche aún guarda su misterio, y yo, en mi alma cansada, solo puedo esperar. Porque sé que, en medio de tanta oscuridad, la verdad siempre busca salir a la luz, aunque a veces nos duela demasiado aceptarla. Y ahora, más que nunca, necesito saber si esa pequeña chispa de esperanza en la puerta será el comienzo de una redención o el último golpe que mi corazón soportará. El silencio en la casa se volvió aún más pesado cuando escuché los pasos acercándose, suaves pero firmes, como si alguien caminara con cuidado para no despertar los fantasmas del pasado. La luz que entraba por la ventana, tenue y dorada, iluminaba solo parcialmente la sala, dejando en sombras la expresión en mi rostro. Sentí como mis manos temblaban involuntariamente, mis dedos apretados contra las rodillas, mientras mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salir del pecho. La incertidumbre me atrapaba en un torbellino de sentimientos: esperanza, miedo, duda, una mezcla que me desgarraba por dentro. ¿Será esto real? ¿Será una señal de que todavía hay algo por salvar, o solo una ilusión que solo me hará caer más profundo en esta desesperación?
Mi mente, en un acto casi involuntario, saltó a un recuerdo muy lejano, a una Navidad en la que toda la familia se reunía en torno a la mesa, rodeados de risas y promesas de un futuro mejor. La casa vibraba con esa alegría inocente, la alegría que ahora parece tan distante, tan irreconocible. En aquella época, no había traiciones, solo un amor puro y la esperanza de un mañana lleno de posibilidades. Ahora, en cambio, solo quedan ecos de aquel tiempo, y la soledad que me abraza como un manto pesado. La diferencia entre entonces y ahora es abismal, y en esa comparación, la tristeza se vuelve aún más aguda. El joven que estaba allí, con su expresión respetuosa, esperaba una respuesta, y en ese momento, no pude evitar sentir un nudo en la garganta. ¿Debía confiar? ¿Debía abrir mi corazón a esa posibilidad, o sería solo otra trampa, otra herida que me destrozaría aún más? Lo que más temía era esa misma esperanza que, en otros momentos, me había traído solo decepción. Pero también, en lo más profundo, había una parte de mí que quería creer. Quería pensar que quizás, solo quizás, aún había un resquicio de oportunidad para entender, para perdonar, para sanar. ¿Usted cree que todavía hay algo que podamos salvar? Fue lo que alcancé a susurrar, con la voz temblorosa, casi como si tuviera miedo de que el mismo acto de hablar me rompiera en mil pedazos. Él me miró con una intensidad que no podía descifrar, y respondió, no sé qué pasará, don Ramón, pero vine porque creo que todavía hay una historia que merece ser contada. No quiero herirte, solo quiero que sepas que hay alguien que todavía tiene fe en que podemos encontrar la verdad. Sus palabras, aunque simples, resonaron en mi alma como un eco de otra vida, de otro tiempo en que la confianza no era un lujo, sino una necesidad. Mientras él hablaba, sentí como la tensión en mi cuerpo se intensificaba, y mi respiración se volvía más difícil de controlar. La casa parecía cerrarse sobre mí, como si el peso de los años y las heridas acumuladas quisieran aplastarme en ese instante. El olor a madera vieja, a polvo y a recuerdos olvidados, llenaba el aire, y en medio de esa atmósfera densa, algo en mí empezó a despertar. La duda, esa vieja enemiga, me decía, ¿y si esto solo es otra mentira? Pero a la vez, esa gota de esperanza, por pequeña que fuera, se aferraba con fuerza a la posibilidad de que algo cambie. Pensé en aquel día en que mi esposa me miró con amor, en las promesas que le hice en esa misma casa, en las noches en que soñábamos con un futuro lleno de paz y alegría. Ahora, todo eso se había convertido en un recuerdo borroso, casi como una película que se desvanece en la distancia. La diferencia entre entonces y ahora es abismal, y en esa comparación, la tristeza se vuelve aún más aguda. La soledad, esa vieja compañera que me acompañó durante tantos años, me enseñó que confiar siempre conlleva un riesgo, que abrir el corazón puede ser una victoria o una derrota. ¿Y qué pasa si esto solo es una trampa?, me pregunto en silencio, con la voz casi ahogada por la emoción. La duda me consume, y en ese instante, solo puedo imaginar qué pasará después. ¿Me aceptaré a mí mismo si rechazo esta oportunidad, o me arriesgaré a abrir mi corazón y luchar por un poco de paz? La noche sigue avanzando, y en ese silencio, solo puedo escuchar los latidos acelerados de mi pecho, esa música que marca el ritmo de un alma que todavía busca respuestas. Y entonces, en medio de esa incertidumbre, aparece una pregunta que me quema por dentro: ¿será que tengo la fuerza para confiar otra vez, o solo me prepararé para otra herida? La angustia me aprieta, pero también hay en mí una chispa de valor que me dice que tal vez, solo tal vez, aún hay algo por lo cual luchar. La puerta todavía está abierta, y en esa apertura se presenta la posibilidad de un nuevo comienzo, o de una despedida definitiva. Solo el tiempo dirá si me atreveré a cruzar ese umbral, o si preferiré quedarme en la sombra, temeroso de lo que pueda venir. Pero una cosa tengo clara: no puedo seguir viviendo entre sombras y dudas. La verdad, aunque duela, debe salir a la luz. Y yo, con el corazón en la mano, estoy dispuesto a enfrentarla, aunque eso signifique enfrentar también mis miedos más profundos. Porque sé que, en ese acto de valentía, quizás encuentre la redención que tanto anhelo, o la despedida que tanto temo. Solo el tiempo revelará si soy capaz de aceptar lo que está por venir, o si preferiré seguir viviendo en la sombra, atrapado en un pasado que no me deja avanzar.
De repente, la puerta se abrió lentamente, y en el umbral apareció una figura que no esperaba, una presencia que trajo consigo un silencio pesado y una mirada que parecía atravesar el tiempo. Era ella, mi hija. La reconocí de inmediato, pero su rostro mostraba una mezcla de tristeza, miedo y algo más que no lograba identificar. La luz del día se filtraba por el ventanal, dibujando en su cabello y en sus ojos unos reflejos que parecían iluminar secretos enterrados durante años. Por un momento, el mundo pareció detenerse. La vi allí, tan vulnerable, tan frágil, y a la vez con una determinación que no podía ignorar. La tensión en el aire era insoportable. La miré, y en ese silencio, ella se acercó lentamente, con una expresión que contenía una verdad que llevaba mucho tiempo guardando. Entonces, rompió el silencio con una voz temblorosa pero firme: «Papá, tengo que decirte algo. Algo que no puedo seguir ocultando». Sus palabras resonaron en mi pecho, haciendo que mi corazón latiera con más fuerza. La emoción me invadió, y en un acto espontáneo, intenté mantener la calma, aunque por dentro sentí que las lágrimas estaban a punto de desbordarse. «Dime, hija. Lo que sea, aquí estoy», susurré, con la voz entrecortada. Ella respiró profundo, y con una mirada llena de dolor, empezó a hablar. Yo fui la que te denunció a inmigración». La frase, tan simple y a la vez tan devastadora, cortó el aire como un cuchillo afilado. La repetí en mi cabeza, tratando de entenderla, de asimilarla. «¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso?». La miré, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de comprender esa traición tan profunda que sentía en cada fibra de mi ser. Pero ella no se apartaba, seguía hablando. «No fue fácil para mí, papá. Tú hiciste tanto por mí, pagaste mis estudios, mi futuro. Pero después de todo, sentí que no me veías, que no me entendías. Y en mi desesperación, pensé que si te denunciaba, tal vez así podía protegerme, alejarme de todo ese sacrificio que me asfixiaba, pero ahora veo que solo te destruí». Sus palabras se quebraron en un llanto silencioso, y en ese instante, sentí un peso que se me acumulaba en el alma. La imagen de los días en que me esforzaba por darle una vida mejor, los sacrificios que hice, parecían desvanecerse en esa confesión. Pero también, en medio de ese dolor, una chispa de comprensión surgió. ¿Había ella también sufrido en silencio? ¿Había sentido que el amor que le di no fue suficiente? La verdad, en su confesión, me golpeó como una ola, mezclando alivio y angustia, alegría y tristeza. Esa revelación no solo sacudió mis recuerdos, sino que desafió toda mi percepción de la familia, de mí mismo. La traición, que parecía definitiva, ahora se teñía de matices complejos. ¿Qué había detrás de esa decisión? ¿Por qué, después de tanto sacrificio, ella me había entregado a la justicia del país que me rechazaba? Sentí el calor de las lágrimas en mis ojos, y por un momento, mi cuerpo se volvió débil, como si la verdad me hubiera agotado físicamente. La luz del sol que entraba por la ventana parecía más brillante, más intensa, iluminando esa realidad que había estado oculta durante tanto tiempo. La historia de un amor paternal, ahora envuelto en un torbellino de emociones. La traición, sí, pero también el dolor de una niña que buscaba protección en un acto desesperado. La confusión me abrazaba con fuerza, y en ese silencio, solo podía pensar en lo que vendrá después. ¿Debería confrontarla? ¿Debería perdonarla o alejarme para siempre? La revelación era un espejo que reflejaba no solo mis heridas, sino también mis dudas más profundas. La noche parecía más oscura, más infinita, mientras el peso de esa verdad se asentaba en mi corazón. La historia no había terminado, solo había comenzado un nuevo capítulo, uno en el que tendría que decidir si aceptar esa realidad o seguir viviendo en la sombra del pasado. La próxima palabra, la próxima acción, definiría si lograba encontrar paz o si me hundiría aún más en esta tormenta emocional. Porque, en el fondo, sabía que esa confesión era solo el comienzo de algo mucho más grande, un camino que me llevaría a entender quién soy realmente y qué significa amar y perdonar en medio del dolor y la traición. El peso de la verdad me aplastó con una fuerza que parecía venir del fondo de mi alma. La confusión, la tristeza, la rabia,
todo se mezclaba en un torbellino que no podía controlar. Sentí como mis piernas temblaban, como si de repente no fueran más que hojas secas arrastradas por un viento implacable. Mi respiración se volvió irregular, entrecortada, y el sabor salado de mis lágrimas empezó a llenar mi boca, tan áspero y amargo como el dolor que atravesaba mi pecho. Era una sensación que nunca había experimentado con tanta intensidad, una mezcla de angustia, desesperanza y un vacío que parecía absorberme por completo. La habitación se volvió un espacio frío y oscuro, aunque en mi cabeza todo ardía con un fuego que no lograba apagar. En un instante, la imagen de aquella Navidad en que nos reuníamos todos, riendo, cantando, sintiendo que éramos una familia, se mezcló con la imagen de su rostro ahora lleno de lágrimas y miedo. ¿Dónde quedó aquel amor que creí que era incondicional? ¿Qué había fallado en mí, en ella, en nosotros? La rabia se convirtió en un grito ahogado en mi interior, un grito que no salía, que solo se quedaba atrapado en mi garganta, mientras las lágrimas seguían fluyendo, como si quisieran limpiar esa herida que no dejaba de sangrar. Quise gritar, pero solo salió un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? La soledad, esa vieja compañera que me había acompañado durante tantos años, parecía ahora más cruel que nunca, marcando cada rincón de mi alma con cicatrices invisibles. La sensación de abandono, de ser traicionado por la misma sangre que había criado con tanto amor, me desgarraba en pedazos. En medio de esa tormenta emocional, un pensamiento se filtró lentamente: ¿será que nunca conocí realmente a mi familia? ¿O solo me construí una ilusión para seguir adelante? La fragilidad de mi cuerpo se hizo evidente. Sentí como mis rodillas cedían, como mis manos, que antes temblaban tanto, ahora estaban completamente frías, como si el frío se hubiera infiltrado en mis huesos. El silencio era ensordecedor. Solo el eco de mi respiración entrecortada y los latidos acelerados de mi corazón rompían la quietud. En ese silencio, vino una oleada de recuerdos que parecían apilarse unos sobre otros, como fotos antiguas que se revuelven en un álbum que nunca quise abrir. La imagen de su rostro en la escuela, cuando me pedía ayuda para estudiar, y la alegría que sentía al pagar sus sueños, se mezclaba con la tristeza de saber que, quizás, todo eso fue solo una máscara que ocultaba una verdad mucho más dolorosa. La imagen de su despedida, de aquel adiós silencioso en la puerta, resonaba en mi cabeza, y en ese momento, sentí que el peso de los años y las heridas acumuladas me arrastraban a un abismo del que no podía escapar. La vulnerabilidad me invadió por completo. Nunca había confesado cuánto miedo tenía a envejecer solo, a perder la esperanza, a que el amor que creí que era incondicional solo fuera una ilusión rota. Pero ahora, en la profundidad de ese colapso emocional, algo empezó a cambiar. La herida que parecía imposible de sanar empezó a abrirse, dejando salir un torrente de sentimientos reprimidos durante tanto tiempo. La posibilidad de que todavía pudiera encontrar la paz, de que quizás en esa misma traición había un camino hacia la redención, empezó a asomarse en mi mente, como una luz débil en la oscuridad más profunda. La escena se volvió más borrosa, y solo se oía el ritmo frenético de mi corazón, golpeando con fuerza, como si quisiera salir de mi pecho y escapar de toda esa carga. La sensación de que todo podía terminar en un desastre total era casi abrumadora. Pero en medio de esa tormenta, también surgió una idea: quizás, solo quizás, esta ruptura era un paso necesario para entender quién soy y qué quiero ser en los años que me quedan. La imagen de un árbol viejo, con ramas retorcidas pero aún firmes, me vino a la mente, simbolizando la resistencia y la esperanza. La conclusión era clara: no podía seguir viviendo en la sombra del pasado, pero tampoco podía negar que esa sombra todavía me acompañaba, marcando cada decisión, cada pensamiento. La próxima elección sería mía. ¿Me levantaré de este suelo roto, o me dejaré consumir por las heridas? La respuesta, todavía oculta en el silencio de mi alma, solo el tiempo la revelará. Pero ahora, solo sé que la tormenta en mi interior no ha terminado, y que quizás, en medio de la destrucción, todavía existe la oportunidad de un nuevo comienzo. La vida, al fin y al cabo, es como ese árbol viejo, que aunque agotado, sigue luchando por seguir enraizado en la tierra. Solo tengo que decidir si quiero seguir siendo esa raíz que se aferra, o si prefiero dejar que el viento se lleve mis restos. La historia aún no termina, y en ese pensamiento,
encuentro un pequeño consuelo, quizás, solo quizás, todavía haya esperanza, aunque esté enterrada bajo las cenizas del dolor. El peso de la tormenta aún me apretaba el pecho, pero en medio de ese caos, una decisión se yacía latente en mi interior, como una semilla que aún no encontraba su momento de brotar. La pregunta era simple, pero su respuesta podía cambiarlo todo: ¿me encerraría en mi dolor y en mi soledad, o me arriesgaría a abrirme, a buscar alguna forma de conexión, por más que doliera? La habitación seguía siendo un refugio frío y silencioso, pero en mi mente, todo era un campo de batalla. Pensé en aquella puerta cerrada, aquella que siempre había tenido la llave de mi miedo, de mi rechazo, de la traición. La puerta que escondía los recuerdos más dolorosos, los secretos que no quería enfrentar. La puerta que, en un momento, parecía la única protección contra un mundo que ahora me parecía hostil y desconocido. Debía seguir cerrando esa puerta, o abrirla, aunque fuera solo un poco, para ver qué había más allá. La opción de mantenerme aislado me parecía, en ese instante, la más segura. La protección contra otra herida, contra otra decepción. ¿Para qué arriesgarme? Ya perdí tanto. No necesito más heridas, me repetía en silencio, con una voz que parecía no querer ceder ante la esperanza. Pero entonces, algo más profundo salió desde lo más recóndito de mi corazón. Un deseo silencioso, una necesidad de sentir que todavía podía conectar con alguien, que aún había espacio para el perdón, para la redención. Recordé aquella Navidad, cuando la familia se reunía en torno a la mesa, las risas, el amor, y sentí que, quizás, esa parte de mí todavía no estaba muerta. ¿Y si esa herida, esa traición, solo era un espejo de mi miedo a volver a confiar? ¿Y si, en realidad, la única forma de sanarme era enfrentando esa puerta, esa verdad que me acechaba en la sombra? Mi mirada se posó en una vieja foto que descansaba sobre la mesa. Era de mi hija, pequeña, con su sonrisa radiante, rodeada de amor y de promesas de futuro. La imagen parecía susurrar: ¿vas a dejar que esto te destruya? ¿O vas a luchar por lo que aún te queda? La tentación de tirar esa foto, de cerrar esa historia para siempre, era fuerte. Pero en un acto casi instintivo, la aparté suavemente y la sostuve entre mis manos. La imagen era un símbolo de todo lo que todavía podía tener, de todo lo que no quería perder. Me levanté lentamente, con el cuerpo pesado pero con una voluntad que todavía luchaba por mantenerse en pie. Caminé hacia la ventana, esa que siempre había estado allí, con vistas a un mundo que parecía tan lejano y, a la vez, tan cercano. Miré afuera, a las calles vacías, a los árboles que aún resistían el tiempo, y respiré profundo. La vida seguía, y aunque doliera, sentí que quizás, solo quizás, era hora de abrir esa ventana y dejar entrar un aire de esperanza. Pero la duda seguía ahí, como una sombra que no quería soltarse. ¿Y si al abrir esa ventana, permitía que la herida volviera a abrirse? ¿Y si, al confiar en alguien, solo lograba que me clavaran otra puñalada? La mente me jugaba su juego cruel, haciendo que mis temores parecieran más fuertes que mis ganas de seguir adelante. ¿Qué pasaría si me arriesgaba? ¿Qué pasaría si me quedaba en esta habitación, en esta soledad que ahora me pesa tanto? Me senté en la silla, con la mirada fija en la foto y en el espacio vacío que me rodeaba. El silencio era ensordecedor, pero en ese silencio, sentí una chispa de decisión. No podía seguir viviendo en ese limbo, entre la rabia y el miedo, entre el amor y la traición. Era hora de que eligiera, de que decidiera si quería seguir encerrado en esa prisión que yo mismo había construido o si, por fin, daría el paso hacia la verdad y la posibilidad de sanar. Mis manos temblaban, pero esa misma inseguridad también era la prueba de mi humanidad. La fragilidad que sentía ahora no era una derrota, sino un recordatorio de que todavía podía sentir, que todavía podía luchar. La idea de que esa puerta cerrada podía abrirse solo un poco, solo un poquito, me parecía ahora como un acto de valentía, un acto de amor propio. Y justo en ese momento, una idea se filtró entre la niebla de mis pensamientos: si yo no hacía ese movimiento, si no me atrevía a abrir esa ventana, quizás nunca sabría que habría más allá. Pero si me arriesgaba, podía descubrir algo que quizás pensaba imposible: la posibilidad de perdón, de reconciliación, de volver a encontrar la esperanza en medio del dolor.
Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que esa decisión era la que marcaría el resto de mi vida. La puerta, la ventana, el reloj, el silencio, todos parecían esperar mi próximo movimiento. La decisión estaba allí, frente a mí, tan clara y tan difícil. Solo faltaba un instante para que diera ese paso, para que enfrentara la verdad, para que me permitiera sentir que todavía podía ser dueño de mi destino. Y en ese último momento, justo antes de decidir, una última pregunta se quedó suspendida en el aire: ¿estoy listo para lo que venga, o seguiré escondiéndome en la sombra de mis miedos? Porque sé que, pase lo que pase, mi historia ya no será la misma. El futuro, esa página en blanco, espera que tome la decisión que cambie todo para siempre. Sentí como mi mano temblaba al abrir esa vieja puerta que tantas veces había cerrado con miedo y dolor. Era un acto pequeño, pero para mí, era monumental. La sensación de peso en mi pecho se intensificó, y mi corazón latía con violencia, como si quisiera salir de mi cuerpo. Respiré profundamente, tratando de calmar esa ansiedad que me consumía, pero cada respiración parecía más difícil, más cortada por la emoción contenida. La habitación quedó en silencio, solo el susurro de mi respiración y el leve crujir de la puerta al abrirse rompían la quietud. No hubo palabras, solo ese acto de abrirme al mundo, de dejar que la luz entrara en un espacio que había estado en sombras por demasiado tiempo. Mis manos, que en ese momento no parecían ser mías, se movieron con una determinación que no sabía que aún poseía. La mano temblorosa alcanzó un pequeño objeto que había en la mesa, una vela, vieja, con la cera ligeramente derretida, pero aún encendida en mi memoria. La tomé con cuidado y la coloqué en el centro de la mesa. Era un símbolo, un acto silencioso de esperanza, de deseo de iluminación en medio de tanta oscuridad. La luz tenue de la vela vaciló por un instante, como si también dudara, pero en ese mismo momento, decidí que no podía seguir viviendo con miedo, con resentimiento, con esa barrera que había construido entre yo y el mundo. El silencio se volvió más profundo, y en ese espacio, sentí que cada fibra de mi cuerpo era consciente de lo que estaba haciendo. No fue solo una acción física, fue una declaración mental, un compromiso conmigo mismo de que, por fin, daría ese paso hacia adelante. La decisión de conectar, de arriesgarme a ser vulnerable, de abrir la puerta a la posibilidad de sanar, aunque aún no supiera qué me esperaba del otro lado. Me acerqué lentamente a la ventana, y allí, en la penumbra, contemplé el mundo afuera. La noche aún era larga, y en esa quietud, con la vela iluminando tenuemente mi rostro, comprendí que no importaba si el camino sería fácil o si el rechazo volvería a golpearme con fuerza. La valentía, esa pequeña chispa que ahora encendía mi interior, era suficiente para seguir adelante. De repente, respiré profundo y pronuncié en voz baja, casi un susurro, pero con toda la fuerza que me quedaba: hoy elijo no aislarme más. Hoy elijo seguir buscando la verdad, aunque duela. La sensación de esa confesión, de esa declaración de intenciones, recorrió cada rincón de mi ser, llenándome de una mezcla de miedo y esperanza, de incertidumbre y determinación. Me levanté lentamente, todavía con las manos ligeramente temblorosas, y extendí la mano hacia la foto que descansaba en la mesa. La saqué cuidadosamente, la miré por un instante, y en ese momento, decidí hacer algo más. Con suavidad, ofrecí la fotografía como si fuera un acto de paz, como un símbolo de que, aunque heridas aún sangran, la historia puede cambiar. La colocó frente a mí, con la intención de que ese acto fuera un recordatorio de que, en esa imagen, había todavía amor, todavía posibilidad. Luego, con pasos firmes pero pesados, caminé hacia la puerta, esa que había estado cerrada en mi interior tanto tiempo. La abrí lentamente, dejando que la luz de la vela se filtrara por el umbral, como una invitación a la esperanza. No sabía qué encontraría más allá, ni si esa puerta sería cruzada por alguien que me amara o si seguiría siendo solo un símbolo de mi lucha. Pero en ese instante, sentí que había dado el mayor paso de todos, el acto de confiar, de arriesgarse, de aceptar que no podía seguir viviendo en la sombra del miedo. La noche seguía allí, pero algo en mí había cambiado. Esa decisión, aunque pequeña en apariencia, contenía en sí toda una vida de sufrimiento, de amor, de pérdida y de esperanza. Solo el tiempo dirá si ese acto será suficiente para abrir un camino nuevo, o si aún queda mucho por recorrer.
Pero ahora, en ese momento, solo sé que elegí la valentía. Y en esa elección, encontré un resquicio de luz que quizás, solo quizás, me guiará hacia un amanecer diferente. Mientras me quedaba allí, la vela todavía chisporroteaba, lanzando sombras que bailaban en las paredes, escuché pasos acercándose lentamente. La puerta se abrió con un chirrido suave, y en el umbral aparecieron dos figuras, mi hijo menor, con una expresión de sorpresa, y mi vecino, don Luis, que siempre había sido un amigo, pero que en ese momento parecía tan desconcertado como yo. Sus rostros mostraban una mezcla de incertidumbre y algo que parecía casi duda. ¿Don Ramón? La voz de mi hijo tembló un poco, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Qué está haciendo? Yo no sabía qué responder. La verdad, solo había querido hacer ese acto de valentía, esa pequeña chispa que pensaba que podía cambiar algo, pero ahora, frente a ellos, sentí que quizás había cometido un error. La idea de que mi esfuerzo pudiera ser malinterpretado, que mi acto se viera como una muestra de debilidad o confusión, me invadió con fuerza. Mi respiración se volvió más rápida, y un nudo en la garganta me cerró la voz. No, traté de decir, pero solo salió un susurro. Don Luis dio unos pasos más cerca, observándome con una expresión que mezclaba respeto y cautela. Se quedó allí, en silencio, mientras la tensión se podía cortar en el aire. La habitación quedó en una especie de pausa incómoda, como si todos estuvieran esperando que algo más sucediera, pero sin saber qué. En ese momento, la duda y el miedo se apoderaron de mí. ¿Había sido un acto inútil? ¿Había mostrado vulnerabilidad y ahora sería rechazado aún más? La sensación de haber puesto mi corazón en ese pequeño acto, en esa vela encendida en medio de la oscuridad, parecía ahora un error monumental. Pero entonces, algo cambió. La puerta se abrió un poco más, y mi esposa entró lentamente, con una expresión que no podía definir del todo, quizás una mezcla de sorpresa y una especie de comprensión que no esperaba. La vi mirarme, y en sus ojos vi un destello que no había visto antes, una chispa de algo diferente, quizás de perdón, quizás de reconocimiento de mi valentía, aunque fuera pequeña. Papá, susurró, con voz temblorosa, no sabía qué. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante, pensé que quizás había cometido un error, que ese acto de apertura me traería rechazo y distancia aún mayor. Pero en ese momento, ella dio un paso más cerca, y sin decir nada, tomó mi mano con suavidad. Sentí como sus dedos temblaban, igual que los míos, pero en esa simple acción, algo cambió. El silencio volvió a envolvernos, pero esta vez no era una tensión cargada de miedo, sino una pausa cargada de emociones. La presencia de ella, de mi hijo, de don Luis, parecía decirme que, aunque todavía no sabían qué pensar, estaban dispuestos a escuchar, a entender. Luego, en un pequeño acto espontáneo, mi hijo menor soltó una carcajada nerviosa, y eso rompió la tensión. La risa tímida, pero genuina, se contagió entre todos. La habitación, que había estado en silencio absoluto, empezó a llenarse con pequeñas risas y miradas que, aunque todavía inseguras, mostraban un cambio. ¿Sabe qué, papá? Dijo mi hijo, sonriendo tímidamente, quizás no todo está perdido. Y en ese momento, sentí algo que no esperaba, una chispa de esperanza, un pequeño resquicio de que, tal vez, no todo estaba condenado. La incertidumbre seguía allí, sí, pero había una apertura. La puerta que había abierto, que parecía tan pequeña e insignificante, ahora parecía un poco más grande, un poco más luminosa. Me levanté lentamente, todavía con las manos temblorosas, y apretando la mano de mi hija, me permití sentir una pequeña ola de alivio. Quizás no todo era resuelto todavía, quizás había más heridas por sanar, pero esa noche, en medio de la incertidumbre, había encontrado algo más, una posibilidad de conexión, una oportunidad para seguir luchando, para seguir creyendo en que, a pesar de todo, todavía había espacio para el perdón y la comprensión. La vela seguía chisporroteando, y en su luz débil vi que no estaba solo en esa habitación. La verdadera valentía quizás no era solo haber hecho ese acto, sino haber permitido que algo nuevo naciera en ese silencio. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que enfrentarlo solo.
Sentado allí, con la vela aún parpadeando suavemente, sentí como una paz inesperada comenzaba a envolverme. La noche seguía afuera, silenciosa, pero dentro de mí algo había cambiado. La tensión, el miedo y la confusión que me habían acompañado durante tanto tiempo parecían disiparse lentamente, reemplazadas por una especie de calma que no podía recordar haber sentido en años. La valentía que había tomado esa noche, por pequeña que pareciera, había abierto una rendija en mi corazón, y por esa rendija entró una luz cálida y tranquilizadora. Miré alrededor, y el espacio que antes parecía vacío, una casa que parecía más un refugio de recuerdos y heridas, se sentía ahora vivo, lleno de un susurro de promesas y posibilidades renovadas. La risa de mi hijo, la mano de mi hija en la mía, el silencio que se convirtió en un espacio de entendimiento, me hicieron entender que, en esa noche, había aprendido algo fundamental, que el perdón, aunque sea pequeño, puede ser un acto de rebeldía contra el dolor y la soledad. La vida, pensé, no siempre nos da lo que esperamos, pero siempre nos ofrece lo que necesitamos para seguir adelante. La familia no es solo un lazo de sangre, sino también de momentos compartidos, de heridas sanadas y de pequeñas acciones que, en su sencillez, tienen un poder inmenso para transformar vidas. Ahora, al mirar esa vela que seguía ardiendo, comprendí que la luz no siempre tiene que ser brillante para significar algo. A veces, la luz más fuerte llega en las formas más humildes, en un acto de valor, en una palabra de perdón, en un silencio que dice más que 1000 discursos. La casa, que antes parecía un lugar de recuerdos tristes, ahora se sentía llena de vida, de historias que aún estaban por escribirse. La mesa, que en otros tiempos solo servía para compartir alimentos, ahora parecía un altar donde se celebraba la esperanza y la redención. La noche, con su quietud, se convirtió en un símbolo de un nuevo comienzo. Pensé en todo lo que había aprendido en estos años, que la fuerza no siempre reside en luchar con violencia, sino en la capacidad de levantarse después de caer, de aceptar que a veces la mayor valentía está en reconocer nuestras heridas y decidir seguir adelante, con fe en que el perdón y la comprensión pueden sanar incluso las heridas más profundas. La vida, concluí, no siempre nos da respuestas inmediatas, ni soluciones fáciles, pero nos ofrece la oportunidad de elegir cómo enfrentamos las dificultades. Y hoy, elegí la esperanza. La esperanza de que, aunque el camino sea incierto y a veces doloroso, siempre hay un lugar para la redención, para el perdón, para el amor que nos rescata de la soledad. En ese momento, sentí que todos esos años de sacrificio, de dolor, de lucha, no habían sido en vano. Cada lágrima, cada sacrificio, cada acto de amor silencioso había sembrado algo en mí y en mi familia que ahora empezaba a florecer. La casa que una vez temí que estuviese condenada a la tristeza se convirtió en un hogar lleno de promesas, de pequeños milagros cotidianos. La noche me enseñó que, en la sencillez de un acto de valentía, hay una fuerza capaz de transformar vidas, de sanar heridas y de abrir caminos nuevos. La vida no siempre es justa, pensé, pero podemos decidir cómo vivirla. Y esa noche, decidí vivir con la certeza de que, aunque el pasado duela y el futuro sea incierto, siempre hay una luz que nos guía, la luz del amor, la esperanza y la valentía. Ahora, en paz, sé que esa luz nunca se apaga, siempre permanece dentro de nosotros, esperando ser encendida en los momentos más oscuros. Y en esa certeza, encuentro mi descanso final, sabiendo que, a pesar de todo, todavía puedo seguir creyendo en la bondad y en la capacidad de los seres humanos para redimir sus heridas y encontrar la paz. Porque, al final, lo que realmente importa no son las heridas que llevamos, sino la luz que elegimos dejar encendida en nuestro corazón.